Actualmente cualquier cartografía, así como levantamientos topográficos de cierta magnitud, son realizados por técnicas de fotogrametría a partir de fotografías aéreas. Si bien el concepto está implícitamente ligado a la producción de cartografía, comprende un ámbito de aplicación más amplio y puede dividir en numerosas ramas que abarcan desde la fotointerpretación hasta la teledetección, que es lo que mencionaban cuando imágenes satelitales. Las imágenes satelitales son teledetección. Entonces ya incluso puede bajar imágenes de diferentes cámaras. Hay bastante información sobre eso en los satélites. Okay. Iniciemos con la descripción. Según Bonneval, la fotogrametría se define como la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posiciones en el espacio un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de este objeto, que es lo que hablábamos. Todo es un proceso ligado a las fotografías. Una definición más actualizada que nos da la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética y otros fenómenos. Esta última definición es más amplia, abarcando técnicas modernas y eliminando casi las diferencias existenciales entre la fotogrametría y teledetección, ya que sí son bastante, incluso se tienen que hacer varios filtros en una teledetección, dependiendo de la información que está bajando de los satélites. Cuando la fotogrametría, ya que se vuela a bajas alturas, no te implica una corrección. En cualquier caso, podemos decir que la fotogrametría es la ciencia que nos permite, a partir de fotografías, ya sea aéreas o terrestres, obtener las medidas del objeto fotografiado. La fotogrametría va ligada a los avances de la ciencia. El inicio empezó con el descubrimiento de la fotografía en el año 1839 por parte de Arago, perfeccionada por Niepce y Daguerre. Posteriormente, en el año 1850, Laussendat aprovecha la fotografía para realizar planos topográficos, diseñando y haciendo construir el primer fototeodolito, dando a esta técnica el nombre de metrofotografía. En 1859, el arquitecto alemán Meydenbauer utiliza intersecciones a partir de fotografías para el levantamiento de edificios. A esta técnica la denomina fotogrametría, proveniendo de aquí el nombre. Y como vemos, todo inicia de una forma terrestre. En 1901, Pulfrich inventa el estereocomparador, resolviendo la identificación de puntos homólogos mediante la utilización de la visión estereoscópica. A raíz de este descubrimiento, von Orell construye el primer aparato de restitución que permite el trazo de curvas de nivel continuas. Algo muy importante que quiero que vayan viendo es la identificación de puntos homólogos. Es algo que sí deben tener muy en cuenta para todo el proceso que se va a llevar. O sea, es la base, ya que todo es luz. Estamos hablando de que vamos a ocupar de identificación de esos puntos de luz. Y la siguiente que deben de ir viendo es la visión estereoscópica, que es la base a la fotogrametría. Todos los desarrollos realizados anteriormente fueron a la fotogrametría terrestre, pero con la aplicación de los aviones en 1909 se realizan las primeras fotografías aéreas desde avión. Se había hecho anteriormente desde globos aerostáticos, como se muestra en esta imagen. De ahí su gran desarrollo fue cuando, pues tristemente, la Segunda Guerra Mundial, que cuando se implementan más ingeniería y se incrementa la utilización de aviones, es cuando se empieza a utilizar más esto para monitoreo del terreno, espionaje. Entonces ahí fue un avance grande. La fotogrametría aérea es más compleja que la terrestre, ya que no se sabe ni la posición ni orientación de la cámara en el momento del disparo.
El primero en resolver el problema de las orientaciones de la cámara fue Van Gruber en 1924, produciéndose el desarrollo de la fotogrametría analógica. Con el desarrollo de los ordenadores hacia 1960 se produce el inicio de la fotogrametría analítica, apareciendo el restituidor analítico creado por el finlandés Helava, cuyo punto álgido se alcanza en 1980. La diferencia fundamental entre el restituidor analógico y uno analítico es que el analógico, los procesos de orientación se realizan mediante procesos ópticos y mecánicos, mientras que los analíticos se realizan mediante procesos en un ordenador. En la transición entre ambos restituidores aparecieron unos que se denominan semianalíticos, que eran aparatos analógicos a los que se les añadieron unos sensores que captaban las coordenadas del terreno y eran enviadas a un sistema CAD que permitía dibujar y almacenar datos. Finalmente, en los años 90 aparecieron los primeros restituidores digitales con el desarrollo de la informática y las posibilidades de rapidez en el proceso para la orientación en tiempo real de imágenes digitales. Ok, que es sobre lo que hablábamos. Ya empezamos, al desarrollo de los aviones ya empezaron a tomar fotografías, pero era bastante complejo. Incluso los cálculos eran muy aproximados, ya que pues no se tenía la precisión de, por ejemplo, alturas y posicionamiento de la cámara. Entonces era algo muy aproximado, que ya los aparatos eran bastante rudimentarios y las precisiones iguales. Pasaríamos a lo que sigue, que eran los fundamentos de la fotogrametría. La visión estereoscópica natural se basa en la captación que tenemos los seres humanos en apreciar los relieves de las cosas, que era lo que les mencionaba, que era muy importante, la visión estereoscópica. Para ello, cada ojo captura una imagen del mismo objeto y en el cerebro se unen por un proceso mental, produciéndose una única imagen con relieve. Esto lo hacemos nosotros internamente, ni siquiera a veces nos damos la apreciación de todo lo que somos, una máquina muy compleja, que incluso los que usan lentes, pues saben que a veces no tenemos ni siquiera la misma graduación en ambos software, y aún así podemos determinar profundidades, que ya es lo que empieza a hacer todo este proceso. La visión estereoscópica artificial consiste en una imitación de la natural, en la que el observador no se encuentra frente al objeto y en su lugar se observan dos imágenes tomadas desde puntos de vista diferentes, provocando la visión del relieve, que es como podemos apreciar en la imagen de la visión estereoscópica natural y la visión estereoscópica artificial, que es en base de las fotografías, empezando a tener puntos homólogos. Los mismos puntos en diferentes fotografías son lo que nos va a llevar a poder ir haciendo una fusión de tal información. La técnica de la fotogrametría se basa en el principio de la estereoscopía para conseguir que, mediante imágenes del terreno tomadas desde dos puntos de vista, se puedan reproducir el relieve del mismo, que es como una apreciación de si nosotros fuéramos a una gran escala, que es el principio de los drones. Ya que el dron va avanzando, se programa, lo que se tiene que tener en ese punto son los traslados, cuánto va a tener una imagen sobre la otra, y va haciendo eso, tomando fotos consecutivas donde debemos de encontrar esos mismos puntos. La restitución geométrica de un objeto a partir de una fotografía aérea se plantea inicialmente como un problema geométrico de reconstrucción de rayos homólogos que van en un mismo punto desde dos puntos de vista diferentes. Esta imagen es muy interesante porque ya es la definición muy gráfica de todo el proceso que se va a llevar, ya que hablamos de las imágenes. Ya según los equipos que manejen, son las resoluciones que van a tener. De ahí la demanda que van a tener en cuestiones de alturas de vuelo. A mayor cámara de resolución pueden volar un poco más alto y a menor ocupan menor altura. ¿Esto para qué? Para que se pueda tener una información legible, ya que muchas veces
como estamos hablando de que deben de encontrar puntos homólogos en las imágenes, muchas veces hay topografías o zonas que es muy continua la superficie, por ejemplo, que todo sea, no sé, dorado, que sea trigo, que todo sea verde. Al programa le va a costar bastante encontrar una relación. ¿Y qué es lo que pasa si no se hace si no se toma una buena programación? Crea huecos de información. O sea, el programa viene por configuración nativa, se puede modificar, pero detecta 40,000 puntos por fotografía. Y de esos 40,000 utiliza 4,000 para fusionar de una fotografía a otra. Entonces, si no colocamos el traslape necesario entre fotografías o la elevación, nos va a crear muchos huecos de información. Es por este mismo principio. No encuentra un punto de luz igual, ya que pueden ser muy continuos. Entonces son los problemas que tal vez les pueden llegar a suceder, que a uno le pasó. Por eso es un principio muy básico que ustedes primero recorran el terreno y encuentren eso, por ejemplo, alguna zona de interés que les vaya a causar algún conflicto. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Usted cree 40,000 puntos por fotografía, verdad? Sí, detecta 40,000 puntos el programa. 4,000 para traslados. Y usa 4,000 para fusionarlos. Eso se le puede modificar, de hecho, a la hora que estemos en el programa. Las avanzadas es lo que tiene por default. Pero esa es como la recomendación. Sí, sí, y eso es lo que llega a pasar, que pues tal vez tú vas y muchas veces, o casi siempre, los trabajos son fuera de donde uno se encuentra. Entonces, si no contemplaste por un principio tan básico, que es lo que les mencionaba, o sea, por eso es fundamental todo esto, llegas y a la hora de hacer tu proceso, ya tuviste huecos, incluso en un camino, que sea una terracería, ya tiene que ver mucho las horas de luz y todo eso que vamos a ir viendo, pero si no se contempla eso, pues tu información no te sirvió. Sí. En este proceso es importante tener conocimiento de los sistemas de proyecciones cartográficos y zonas horarias, ya que los equipos drone generan la información de posicionamiento en las imágenes en forma de latitud y longitud, lo cual para trabajarlo en las zonas horarias y latitudes correspondientes se debe usar factores de corrección de elipsoide. ¿Ok? ¿Alguien ya tiene conocimiento, aparte de la maestra, sobre los sistemas de coordenadas? O sea, ¿han visto lo que una coordenada UTM, por ejemplo, en un plano? Sí, lo he escuchado. Hay muchos, no sé cuál. Ajá. Sí, por eso es algo muy importante que puse, porque muchas veces uno trabaja a ciegas, o sea, sabe que el navegador te está dando una coordenada, pero no sabes de qué tipo es, o incluso en qué zona horaria estás. Entonces, a la hora de hacer tu conversión de información, ya que son dos informaciones diferentes las que te da el dron, los metadatos de cada imagen, a lo que tú cargas del GPS, tal vez tú no hiciste el levantamiento de los puntos de control, o tal vez sí, o no sabes si están bien o no, entonces esa información debe ser la misma. La carga, a la hora de que llegas ahí, se cargan por separado. Primero se cargan las imágenes y se inicia el proceso y después se cargan los puntos de control. Entonces, si ya tuviste un error ahí, pues también tal vez ya hiciste una planeación bien, en campo te salió bien, pero ya tu información no es válida, pues. O sea, te toca rehacer tal vez los puntos de control o checar bien tu sistema. Por eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Ok. Concepto de geodesia. La geodesia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, su campo gravitatorio y sus variaciones temporales. La geodesia la podemos dividir en dos grandes ramas. La geodesia superior, geodesia, es la parte de la geodesia que trata de determinar y representar la Tierra en términos globales.
Esto es muy importante que la ubiquen, ya que también va ligado a lo mismo a los equipos GPS, que te pueden trabajar con base a la curvatura de la Tierra. Entonces, tal vez en una superficie pequeña no te afecte, pero ya cuando trabajas superficies grandes, por ejemplo, en una carretera, hacia una poligonal, ya son metros de desfase. Por ejemplo, una estación que sería la siguiente, geodesia práctica o topográfica, es la parte de la geodesia que estudia y representa posiciones menores de la Tierra donde la superficie puede ser considerada plana. Entonces, si no se consideró eso, o tu superficie es bastante grande, es lo que tienes que ver si le estás trabajando en UTM, o sea, considerando la curvatura de la Tierra, o si son coordenadas topográficas planas. ¿Sí? Si nos basamos en el estudio de la Tierra, según un concepto matemático, la geodesia estudia tanto la forma como las dimensiones de la Tierra. Sin embargo, también se estudian, según la definición del concepto geodesia, el campo gravitatorio y sus variaciones temporales. Estos dos últimos conceptos entrarían dentro del campo de la física. Siguiendo este último razonamiento, podemos dividir la geodesia en dos tipos: geodesia física, bajo el campo gravitatorio. Estudia el campo gravitatorio de la Tierra por hipótesis de modelos de distribución de masas dentro de la Tierra o midiendo la gravedad en la superficie. La geodesia matemática, que es la figura de la Tierra, que estudia la figura de la Tierra mediante la determinación de coordenadas de puntos situados sobre la superficie terrestre bajo un sistema de referencia fijo y válido para toda la Tierra. Las ramas de la geodesia. Existen varias ramas dentro de la geodesia: astronomía geodésica, que es la determinación de coordenadas geográficas de puntos y azimuts de ciertas direcciones por métodos astronómicos, independientes de cualquier hipótesis de la forma de la Tierra. La geodesia geométrica, los datos de observación están constituidos por las medidas de ángulos y distancias en la superficie terrestre. El conocimiento de la geometría del elipsoide de revolución es fundamental. La geodesia dinámica, dedicada a la determinación de las variaciones de las posiciones de las coordenadas de puntos producidas de una forma temporal, secular, periódica o de naturaleza brusca que puedan ocurrir globalmente, localmente o regionalmente. Geodesia física. La forma de la Tierra es única. No hay ningún cuerpo geométrico que sea igual. El 70.80% de la Tierra está cubierta por mares y océanos. La superficie por excelencia para medir altitudes es el nivel medio del mar. Este nivel medio es la mejor aproximación a la forma real de la Tierra, que yo creo que se han escuchado todas esas elevaciones de... Estamos, por ejemplo, Catedral está a 1994, 92. Esas elevaciones son medidas sobre el nivel medio del mar. No sé si ya habían escuchado ese término. Pero estamos como en 1990, ¿no? Catedral. Morelia está en 1927, entonces pues sí hay variaciones. Ajá. El nivel medio del mar depende de las irregularidades del campo gravitatorio terrestre, que altera su forma. El agua busca estar en equilibrio y tiende a seguir una superficie gravitatoria equipotencial. No sé si cuando en el mar, que sube la marea con la luna. Basados en este hecho, se introduce la figura llamada geoide, definida como superficie gravimétrica equipotencial que más se acerca al nivel medio del mar y su continuación por debajo de los continentes. Entonces, el geoide sería la superficie de las masas oceánicas sometidas a la acción gravitatoria y a la fuerza centrífuga ocasionada por la rotación y traslación del planeta, de manera que las direcciones de la gravedad es perpendicular en todos los lugares. Realmente es una superficie irregular, tal y como se observa en la figura, con protuberancias y depresiones debidas a la irregular distribución de las fuerzas gravitacionales en la masa del planeta. La determinación de la forma del geoide se puede realizar por dos métodos clásicos: gravímetros que observan las variaciones periódicas en un módulo o magnitud de la gravedad,
o los métodos actuales, que son satélites que observan señales de elementos que no están ligados directamente a la Tierra, tales como el GRACE o el GEOSE. Han sacado ya más, tienen su vida útil, se van actualizando los satélites. Pero bueno, es muy importante que vayan teniendo ya contemplado lo del geoide para pasar a la siguiente. Ahorita continuamos, pero quieren hacer un descanso a la mitad de la sesión, son 4 horas, o sea, las 2 horas, hacer un descanso para si quieren desayunar o... Yo prefiero salir temprano, pero no sé los demás. A lo mejor no un descanso tan largo. Para descansar. ¿A las 11? ¿Les parece? Pequeña break. Ok. Geodesia matemática. Estudia la figura de la Tierra mediante la determinación de coordenadas de puntos situados sobre la superficie terrestre bajo un sistema de referencia fijo y válido para toda la Tierra. Sus características más destacadas son: mide ángulos y distancias sobre la superficie terrestre, toma como superficie de referencia modelos matemáticos, determina los parámetros de dichos modelos. Cuando se realizan cálculos de posición, distancias, etcétera, sobre puntos de la Tierra, se requiere que esos cálculos matemáticos sean efectuados sobre una superficie que responda a unas leyes matemáticas. El geoide no cumple con estos requisitos, con lo que se adopta una superficie matemática arbitraria que se adapte lo más posible a la forma del geoide, que vendría siendo el elipsoide. Entonces, esto es lo que sí tienen que tener en consideración, qué elipsoide se está tomando. De ahí se va a desarrollar todo lo demás. El elipsoide es el cuerpo geométrico más simple que se ajusta a la forma real de la Tierra y sobre él sí se pueden efectuar cálculos angulares de posición y de distancia. El elipsoide de revolución es un elipsoide al que se le hace girar sobre su eje mayor y genera un cuerpo con superficie. Se puede distinguir dos tipos de elipsoides en geodesia, tal y como se puede apreciar en la figura. Elipsoides globales son aquellos que se aproximan a la forma de la Tierra, se esfuerzan para que coincidan con los ejes de inercia de la Tierra, también se denomina elipsoides geocéntricos. O los elipsoides locales, se ajustan a una zona concreta de la Tierra, se utilizan solo en esa porción de la superficie terrestre. Una pregunta. Ajá. El sistema de coordenadas también en el dron se configura eso. En el dron no, el dron trabaja bajo latitud y longitud, pero sus datos, los metadatos de las imágenes sí. O sea, ya vienen con la información de su posicionamiento, que viene ligado a una latitud y longitud. Entonces lo que uno hace es transformar eso al sistema de coordenadas que se vaya a trabajar o que se requiera. Sí, Ahí entra ya la proyección. Sí. Es lo que se proyecta en el cilindro del que hablaba hace rato. Ajá. Ahorita viene más adelantito. Recuerda que esta es una especie de esfera alargada, ¿no? Entonces, por ubicar puntos sobre esta superficie es complejo. Sí se puede, por eso está la geodesia, donde se tiene la latitud a través de coordenadas geográficas. Pero cuando nosotros queremos plasmar en plano, información de este tipo, necesitamos proyectarlas en el plano. Y para eso son esas formas espaciales que se dan a través de la revolución de figuras geográficas planas. Pues todo lo que se proyecta en el cilindro ese del que hablábamos de maestro, todo lo que se proyecta en el cilindro es justamente que a la hora de desbordar el cilindro, desarrollarlo, que nos va a quedar un rectángulo. Y nos van a quedar ahí los ejes Y y X. Y eso se llama cartográficas. Y que también están vinculadas con el sistema de referencia, el dato, se llama, que es una serie de un conjunto de información o datos que definen al elipsoide de referencia. Ok.
Los parámetros de un elipsoide de revolución global serían los mostrados en la figura y se definen de la siguiente manera. A, el semieje mayor ecuatorial, aquí lo vemos, es la longitud desde el centro de masas de la Tierra hasta la superficie terrestre medida por el ecuador. B, el semieje menor polar, es la longitud desde el centro de masas de la Tierra hasta uno de los polos. Y F, el factor de aplanamiento, es la relación que existe entre la magnitud del eje mayor y menor. Les dejo aquí su fórmula. Con este valor como este valor suele ser demasiado pequeño, se suele dar en valor inverso. ¿Ya notaron las imágenes? Algunos de los elipsoides utilizados tanto en la antigüedad como en la actualidad son los que se muestran a continuación en la tabla. Lo que hablaba el doctor de la actualización, esto es constante, ya que, como saben, incluso la Tierra se ha inclinado un poco. Entonces, hablamos del achatamiento de los polos, que es lo que nos decía. Entonces, el elipsoide, esos valores van a cambiar. Tanto si son un elipsoide local o global, va cambiando conforme avanza el movimiento de la Tierra, por lo cual no es como casarse con un sistema. Tal vez, no sé, eso se sigue investigando. En cualquier momento digan, ¿saben qué? Ya aquí en México hay un nuevo sistema y más preciso es tal. Entonces ya sería de que uno ya tiene el conocimiento de que puede nada más cargar ese sistema y saber de dónde se originó. Convendría subrayar que algunos de ellos pertenecen al grupo de los denominados elipsoides locales y otros al grupo de los globales y se han definido para su utilización en zonas concretas de la Tierra. El sistema de medida GPS nos da unas coordenadas referidas al WGS84. Por lo tanto, la cota que se mide es una cota elipsoidal. Sin embargo, las cotas que se miden al hacer una nivelación geométrica son cotas ortométricas, siendo estas últimas cotas en toda la cartografía oficial.